Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, cuanto menos, explosivo. Sí, totalmente. Nos vamos a Punta del Este, Uruguay, a mediados de los 2000. El escenario, los desfiles de Roberto Giordano, que eran el epicentro del glamour, las celebridades y la moda de verano. Pero lo que vamos a desgranar hoy, basándonos en la conversación que nos han pasado, es la cara B de todo ese brillo. Exacto. Una historia que empieza con una irregularidad y acaba en un abismo de acusaciones gravísimas. Pues sí, la misión que tenemos por delante es compleja. Las fuentes que manejamos, que son el registro de una charla entre varios periodistas y comentaristas, nos dibujan una escalada. Una escalada, sí. Empezamos con el problema ya de por sí serio de menores desfilando en una pasarela para adultos. Ya. Pero enseguida esa conversación nos arrastra a un terreno mucho más pantanoso. Sospechas de una red criminal que operaba a plena luz del día, bajo los focos de la prensa. Es que esa es la clave de todo. ¿Cómo es posible que el evento social del verano, donde todo el mundo quería estar, pudiera ser la fachada de algo tan oscuro? Algo como una presunta red de trata de personas. Exacto. Parece el guión de una película, pero vamos a ver que la realidad, según estas fuentes, podría superar cualquier ficción. Así que, vamos a ello. Empecemos por el principio, por lo que fue público y notorio. Años 2006-2007. Punta del Este. Los desfiles de Giordano. Un espectáculo. Y de repente salta la alarma oficial, el INAMEM, que era el organismo uruguayo de protección del menor en aquel entonces, interviene. Claro, porque se dan cuenta de que hay niñas en la pasarela. Y, a ver, no estamos hablando de modelos de 17 años a punto de cumplir la mayoría de edad. No. La fuente es muy específica. En 2006 detectan a 4 niñas de 14 años. 14 años. Y la reacción de Giordano, según se comenta, es el clásico «tenía permiso de sus padres». Un argumento que, legal y éticamente es muy endeble en este contexto. Desde luego. Y que a las autoridades uruguayas no les convenció. Para nada. Porque al año siguiente, en 2007, ya no hay avisos. No. Hay una prohibición directa. Se prohíbe la participación de menores de edad en el desfile. La reacción institucional fue contundente. Sí. Pero aquí es donde la historia da un giro brutal. Totalmente. Porque uno de los participantes en la conversación que analizamos dice algo que lo cambia todo. Traza una línea y dice textualmente que una cosa es un bebé anunciando pañales y otra muy distinta es el segundo negocio que presuntamente había detrás de todo esto. Esa frase. Y es esa frase, el segundo negocio, la que abre la caja de Pandora. Es que esa distinción es el eje sobre el que pivota todo el escándalo. Claro. Porque cambia el delito de una posible falta administrativa, de una multa por incumplir la normativa laboral. A la sospecha de una red de crimen organizado. Exacto. Es un salto abismal en la gravedad. Y es lo que permite que todo lo demás, los aviones privados, los nombres famosos, la trata, entren en el relato. Ya no se habla de moda. Para nada. Se pasa a hablar de un presunto catálogo humano. Y la fuente lo plantea sin rodeos, con una pregunta que te deja helado. ¿Cuál? Pregunta: ¿era Giordano un simple evasor de impuestos usando el desfile para lavar dinero? ¿O era una pieza clave en una red de trata? Madre mía. Y aunque aclaran que lo segundo no se puede afirmar judicialmente, toda la discusión posterior se centra en esa terrible posibilidad. Y para darle cuerpo a esa sospecha, describen un modus operandi que, la verdad, pone los pelos de punta. Sí. Hablan de aviones privados que salían del aeropuerto de Punta del Este de forma clandestina. Clandestina, sí. Sin registros de vuelo, sin listas de pasajeros. Es que es algo muy grave. Un momento, ¿cómo que sin registros? ¿Un avión puede despegar así como así de un aeropuerto internacional? Suena increíble. Pues, según relata uno de los comentaristas en la fuente, sí. Describe una escena que parece sacada de una serie de narcos. A ver. Un supuesto presidente de Pirulo, una forma genérica de referirse a un magnate, un político de algún país. ¿Ya? Llamaba por teléfono y pedía, con una crudeza que asusta, una rubia y una morocha. ¡Qué fuerte! Y, presuntamente, un avión salía a llevarlas, sin que nadie, al parecer, comprobara la edad de esas chicas con un documento de identidad. Madre mía, es que la imagen es brutal. El nivel de deshumanización, de tratar a las personas como si fueran un pedido de comida a domicilio, te deja mal cuerpo.
Es terrible. Y para añadir más leña al fuego, en este ambiente tan sórdido empiezan a aparecer nombres muy conocidos. Sí, el nombre que más se repite y que se usa casi como un arquetipo del ambiente que se vivía allí es el de Diego Maradona. Maradona. Uno de los participantes lo describe de una forma muy cruda. Dice que el lugar estaba lleno de degenerados que, al igual que Maradona, estaban mirando qué nenas se podían llevar. Es una acusación directa y durísima. Durísima. Pero aquí la propia fuente introduce un matiz importante, y es fascinante ver cómo discuten entre ellos. Sí, eso es interesante. Porque justo después de esa frase tan contundente, otro de los participantes salta y dice que eso es un montón. Que con todo el respeto, afirmar que Maradona estaba allí con el propósito específico de llevarse a una niña es una exageración y es algo que no se puede probar. Y esa tensión dentro de la misma conversación es muy reveladora. Totalmente. Por un lado tienes una acusación que sitúa a una figura mundialmente famosa en el centro de un ambiente turbio. Por otro, una voz que pide cautela. ¿Qué diferencia entre estar presente y ser un participante activo? Exacto. Diferencia entre estar en un sitio y ser parte de lo peor que ocurre en ese sitio. Nos habla de lo difícil que es separar el rumor, el mito y los hechos probados en un entorno así. Exacto. Más allá del nombre de Maradona, que funciona como un imán para la polémica, lo que queda claro es la descripción de un ecosistema. Sí. Un lugar donde la vulnerabilidad de las modelos, sobre todo de las más jóvenes, era parte del atractivo para un cierto tipo de asistente. Claro. El desfile presuntamente no era solo un evento de moda. Funcionaba también como un escaparate. Totalmente. Era la fachada perfecta. Glamour, prensa, celebridades. ¿Quién iba a sospechar? Vale, la imagen de los aviones clandestinos y el ambiente tóxico es brutal. Pero podría solar a leyenda urbana, a rumores de verano. Podría. La pregunta es, ¿había algo más? ¿La justicia llegó a tomar cartas en el asunto de alguna forma? Pues sí. Y este es otro de los puntos fuertes de la fuente. No eran solo rumores. Uno de los periodistas que participa en la charla revela algo personal y muy potente. Él mismo fue citado a declarar en un juzgado penal de Punta del Este. Ojo, que eso ya son palabras mayores. No es una charla de café, es una citación judicial. Exacto. ¿Y por qué le citaron? Por el contenido de uno de sus libros, que trataba precisamente sobre la pedofilia y la prostitución en la región del Río de la Plata. O sea que la justicia uruguaya tenía una investigación abierta. Eso es. Y consideró que el testimonio de este periodista, basado en sus investigaciones, era relevante. Se confirma que había una causa judicial en marcha. Bien, ¿y a dónde apuntaba esa investigación? ¿Llegaron a algo? Según este periodista, la investigación apuntaba a gente como Giordano. Pero inmediatamente hace una aclaración que es crucial para entender la magnitud del asunto. Dice que Giordano era solo el más visible. La cara conocida. La punta del iceberg. Vaya. Exactamente. Describe una red, un sistema. En sus palabras, esta red incluía a superempresarios de primera y de tapa de revistas. Gente muy poderosa. Y agencias de modelos que, textualmente, facilitaban a las personas. O sea, no era un lobo solitario. No, era un ecosistema de poder, dinero y complicidad donde, presuntamente, Giordano era el maestro de ceremonias, el que montaba la fiesta. Es que eso es lo que da verdadero miedo. La idea de una estructura organizada con gente muy poderosa implicada que se siente impune. Sí. Y para que entendamos el clima de la época, la fuente da un ejemplo de cómo ciertas conductas estaban normalizadas, algo que hoy nos haría llevarnos las manos a la cabeza. Sí, es un detalle muy revelador. ¿Recuerdan cómo la sociedad de la época, o al menos la crónica social, asistía alegremente? Alegremente. Sí, y sin ningún tipo de escándalo a la relación pública y notoria entre un conocido superempresario argentino y una menor de 15 años. 15 años. 15. Y se trataba en las revistas del corazón como un romance más. Flipa. Hoy eso sería un escándalo de proporciones bíblicas y probablemente acabaría en un juzgado. Sin duda. Pero en aquel momento, al parecer, era parte del paisaje. Y ese ejemplo sirve como termómetro social. Si algo así podía ocurrir a la vista de todos y ser blanqueado por los medios, es más fácil entender cómo otras cosas aún más graves podían suceder entre bastidores. Exacto. Protegidas por ese mismo muro de silencio, poder y complicidad. Había unos límites morales muy difusos. Todo este relato es cada vez más oscuro. Pero, según la fuente, hubo un momento, un suceso trágico, que lo cambió todo. Un catalizador.
Un catalizador que forzó a las autoridades a decir, hasta aquí hemos llegado. Así es. La conversación se pone muy seria al hablar de la muerte de una menor de edad. Esta chica estaba internada en el INAU, el mismo instituto que había prohibido los desfiles de Giordano. Ya. Y al parecer, tras su fallecimiento, las autoridades revisaron su teléfono móvil. Y ahí encontraron la prueba definitiva. Encontraron mensajes de texto de la época que, según la fuente, la vinculaban con personajes muy importantes. Personajes importantes. Y se llega a especificar que algunos de esos personajes eran argentinos. Ese caso fue, según se dice en la charla, la gota que colmó el vaso. Qué duro. Ahí es cuando todo deja de ser una especulación sobre un ambiente tóxico y se convierte en una tragedia real, con nombres y apellidos. Claro. Entiendo que ese fuera el punto de no retorno para las autoridades. Fue la prueba, trágica e irrefutable, de que la exposición de menores en ciertos ambientes no era un riesgo hipotético, sino una amenaza real y con consecuencias fatales. ¿Y a raíz de este suceso? A raíz de este suceso, la postura oficial se endureció de una forma drástica y definitiva. Ya no era una cuestión de permisos de los padres ni de regulaciones laborales. Claro, se convirtió en una cuestión de protección fundamental de la infancia. Totalmente. La fuente explica que fue en ese momento cuando se prohibió de forma tajante cualquier participación de menores en pasarelas, desfiles o eventos que pudieran llevar a su sexualización. Se cortó por lo sano. Sí, sin embargo, y aquí la historia da un giro final bastante amargo, la conversación en la fuente termina con una nota de profundo pesimismo. Sí. A pesar de la investigación judicial, del fallo que avaló las prohibiciones del INAU y de la gravedad de todo lo que se insinúa, el tiempo ha pasado. Y muchos de los posibles delitos han prescrito. Espera, para que nos quede claro a todos. Cuando decimos que un delito ha prescrito, ¿eso significa que legalmente es como si nunca hubiera ocurrido? Bueno, no exactamente. ¿Que ya no se puede juzgar a nadie por ello, por muy grave que fuera? Básicamente sí. Significa que el Estado ha perdido su potestad para perseguir ese delito por el paso del tiempo. La ley establece unos plazos, y si en ese tiempo no se ha llegado a una condena firme, el caso se cierra. ¿Y en esta historia? Y en esta historia, según lamentan en la fuente, muchos de los delitos más graves, como el posible abuso o la corrupción de menores, ya habrían prescrito. Es desolador. Es como si nos hubieran contado la trama de una película de terror, con sus víctimas, sus villanos, su modus operandi. Pero al final no gana nadie. Los malos se van de rositas porque el reloj se ha puesto a cero. Deja una sensación de impunidad tremenda. Es el problema clásico de los delitos que son difíciles de probar o que implican a gente muy poderosa. Las investigaciones se dilatan, los testigos tienen miedo. Y el tiempo corre. Y el tiempo corre a favor de los culpables. Es una de las grandes frustraciones de la justicia. Pues resumiendo, lo que empezó como una crónica de moda en el verano de Punta del Este ha terminado siendo un relato sobre poder, explotación y una presunta red criminal que operaba bajo los focos. Sí, el resumen es ese. Hemos ido de una multa por contratar menores a sobrevolar las acusaciones más graves de trata de personas y abuso. Todo ello amparado en un ecosistema de poder y silencio. La historia que dibujan estas fuentes es la de una fachada brillante, la del lujo y las celebridades, que ocultaba una realidad espantosa. Totalmente. Es un caso de estudio sobre cómo la fama y el poder pueden crear una burbuja de impunidad, donde los más vulnerables son las víctimas. Claro. Y donde los secretos a voces, esos que conoce todo el mundo en un círculo pequeño, rara vez acaban teniendo consecuencias legales reales. Hay una frase que se repite en la fuente y que me parece que lo resume todo a la perfección. Hay cosas que nosotros sabemos y no podemos comprobar. Y esa idea, la verdad, me lleva a una última reflexión. Y es una reflexión muy pertinente. En la era de la información, donde todo parece que se graba, se documenta y se comparte al instante, ¿qué mecanismos de poder, de miedo o de silencio siguen funcionando hoy en día para que lo que muchos saben, lo que es evidente para tantos, permanezca invisible a los ojos de la justicia? es la pregunta del millón?